Hola chicos, ¿qué más? Bueno, vamos en esta sesión de trabajo. Vamos a hablar un poquito más acerca de los vectores y cómo estos se los puede dibujar a través de una serie de instrucciones que en este caso vienen siendo las direcciones. Ya lo hemos estado charlando un poco en clase, pero pues es necesario que reforcemos un poco más este tema porque recordemos que existen diferentes formas de escribir una dirección y de la misma manera tenemos que interpretar muy bien estas palabras al momento de dibujarlas y sobre todo poder usar bien el transportador. Entonces miremos de qué se trata. Bueno, vamos a arrancar con algo bien interesante y es la forma en cómo estos están orientados, ¿vale? Entonces, recordemos lo siguiente. Los vectores, pues en realidad así en lenguaje coloquial son unas flechas. Ya más formalmente nosotros sabemos que los vectores son segmentos de recta dirigidos que tienen tres características principales. Entonces recordemos esta parte. Entonces si yo tengo este vector de esta manera, con esta orientación, tiene tres características. La primera, recordemos que qué tan largo es este vector. Nosotros lo habíamos denominado que esto se lo conoce como una magnitud, ¿cierto? Aunque recibe también otros nombres. Otros lo llaman módulo, otros lo llaman norma, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Es decir, qué tan grande es este vector. Entonces a eso se denomina magnitud. Tenemos un punto clave, que esta es prácticamente la referencia propia del vector, y es esta puntica de la flecha. Si no la dibujamos, no nos va a permitir a nosotros saber el sentido. Ojo, ¿y qué es el sentido en sí? El sentido es lo que me va a permitir conocer si ese vector es positivo o es negativo, tal cual como lo hemos estado mirando en los ejercicios de los videos pasados. Y tiene otra particularidad, y es que con referencia a una línea base, que lo vamos a estudiar ahorita, tenemos un ángulo. Y este ángulo en realidad es quien nos está dando es la dirección. ¿Sí? Entonces vamos a colocarla aquí, dirección. Entonces recordemos que tenemos estas tres características de los vectores. Entonces tiene una magnitud que significa qué tan largo, qué tan corto es ese vector, ¿cierto? Recuerden que también se lo puede llamar norma, se lo puede llamar, ¿qué es? Módulo, o el nombre que tenemos nosotros aquí que es magnitud, ¿no? El sentido, que es la segunda característica que nos permite saber si este es positivo o es negativo, y la dirección, es decir, hacia dónde está localizado o hacia dónde se está dirigiendo este vector. Entonces, la sesión de hoy trata específicamente de hablar acerca de la dirección. Entonces, miremos a ver de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de la dirección, prácticamente vamos a hablar es de una orientación. Y aquí hay algo bien clave. Para nosotros saber la orientación necesitamos conocer, o mejor dicho, necesitamos hacer uso de una herramienta que prácticamente nosotros la hemos mirado en varias ocasiones, en varios sucesos, en varios eventos, y es esta crucecita. ¿Sí? Yo sé que en primaria incluso nos la enseñaron. Estamos hablando acerca de la rosa de los vientos. ¿Sí? Es aquella que nos va a permitir orientarnos es a través de otras coordenadas. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas que nosotros vamos a mirar aquí? Que también se las conoce como las coordenadas geográficas, ¿no? O también se lo llaman los puntos cardinales. Y lo vamos a escribir de esta manera. Por favor, pongamos atención aquí para que yo sé que no se nos va a olvidar jamás. Vamos a colocar la flecha de arriba, el norte, y vamos a empezar a escribir en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y vamos a escribir no sé. Miren. Ah, qué genial. No sé. Entonces, este es el norte, la O es del oeste, la S es del sur y la E es del este. De esta manera estamos estructurando entonces
los 4 puntos cardinales. Nosotros trabajamos, en lugar del este, nosotros trabajamos que este es el oriente, y en lugar del oeste, nosotros trabajamos que es el occidente. Entonces, como para que no tengamos ahí esa confusión y tengamos muy claro de qué es lo que estamos hablando en este momento. Bien, entonces vamos con la primera forma. Existen 3 maneras de poder escribir una dirección. La primera, tenemos lo siguiente. Ejemplo, 20 unidades. Pueden ser estas unidades metros, kilómetros, ¿cierto? Entonces tenemos 20 unidades, coma, y ojo a la siguiente escritura. Vamos a escribir estas orientaciones así. Norte, 30 grados, este. Miren esta escritura. Me están dando la magnitud, que son 20 unidades. Norte, 30 grados, este. Ahora, ¿cómo graficamos este vector? Yo tengo por acá abajo un transportador. Vamos a buscarlo. ¿Dónde se me quedó? Acá está. ¿Listo? Vamos a hacer uso de este transportador que tengo acá. Vamos a subirlo un poquito y vamos a darle una vuelta aquí. Vamos a mirar lo siguiente. Este primer dato, o esta primera letra que aparece aquí, que es el norte, este viene siendo el punto de partida o el inicio del vector. Quiere decir que este vector arrancó en el norte y se dirigió ¿hacia dónde? Hacia el este. Entonces aquí es donde va a terminar el vector, ¿vale? Entonces tenemos un punto de inicio y un punto final. Ahora, ¿cómo lo grafico? Como me dice que este es el norte, entonces la orientación está hacia arriba, ¿no? O sea, que desde ahí empezó este vector. Y de ahí se dirigió hacia el este, es decir, hacia el lado derecho, y rotó un ángulo de 30 grados. Entonces, ojo aquí con esta parte. Vamos a dibujar una línea punteada, de esta manera, ¿vale? Vamos a asumir de que esta línea punteada es como si fuese la sombra de que dejó el vector después de que se movió. Entonces, y para nosotros nos va a servir este vector, esta línea punteada de referencia. Colocamos nuestro transportador ahí, ¿vale? Y vamos enseguida a trazar el ángulo. Entonces, como yo ya tengo que este vector empezó ahí, miren, 10, 20, 30, o sea que tenemos hasta aquí este vector, ¿no es cierto? Miren, hasta aquí roto. Vamos a trazarlo por aquí. Bueno, yo tengo la facilidad aquí en este caso porque tengo el transportador, ¿no es cierto? Aunque vamos a trazar una línea continua, mejor. Para no trazarla, estas lineecitas punteadas. Entonces, vamos a insertar una forma, insertamos una línea recta. Entonces, viene de aquí hasta los 30 grados, ¿no? Pues no lo digamos tan largo, hasta ahí. Bien. ¿Vale? Entonces vamos a soltar ahí y vamos a mover nuestro transportador por acá que ahorita ya no lo necesito. Listo. Entonces, ¿qué me resultó? Que tengo ahora este ángulo. Miren, estuvo en el norte y se fue ¿hasta dónde? Hasta acá, que acá estaba ubicado el este, de acuerdo a la rosa de los vientos, a los puntos cardinales que ya había escrito en un inicio. ¿Cuál fue la rotación que realizó? Entonces estuvo en el norte y se fue en esta dirección y giró ¿cuánto? 30 grados. Pero recuerden, hasta ahí tengo el dibujo mal hecho, ¿no? Porque es una línea. Hay que dibujarle el sentido. Entonces la flechita. ¿Y qué tan largo es este vector? En este caso me está diciendo de que son las 20 unidades. Ahora sí ya tengo el vector completamente dibujado. Entonces 20 unidades, norte, 30 grados, este. Vamos a hacer otro ejemplo de estos, ¿vale? Vamos a mantener, segundo ejemplo, vamos a mantener esas 20 unidades como referencia únicamente. Recuerden que pueden ser las unidades que usted mire convenientes que me reflejen la magnitud del vector, ¿no? Pero estamos hablando de vectores. Vamos a indicar ahora que la dirección va a ser sur,
60 grados este. Nuevamente el vector empezó en el sur, giró 60 grados y se fue hacia el este. ¿Y el sur dónde está? Ah, está acá abajo. Entonces, vamos a trazar nuevamente una línea punteada para indicar de que ahí estuvo, ¿vale? Va a ser la sombra. Entonces vamos a trazar esta línea vertical aquí punteadita para indicar de que alguna vez estuvo ahí y se fue hacia el este, es decir, se fue hacia el lado derecho. Entonces voy a volver otra vez a coger mi transportador. Miren, vamos a poner de referencia ahí arriba. Uy, ¿qué pasó? No quiere el transportador quedarse quieto ahí. Bueno, aquí ya tenemos mi transportador. Y recordemos que vamos a girar hacia el este. Voy a sacar otra vez una forma que es la línea recta que me va a indicar, aunque aquí ya tenemos una flechita, ¿no? Miren de genial esta. Cojámosla de una vez. Entonces, ese vector estuvo aquí y se movió en esta dirección. ¿Cuánto? 60 grados, ¿no es cierto? O sea que estuvo hasta acá. Voy a dibujarlo ahí un poco más pequeño. Ahí. Y soltamos. Vamos a mover mi transportador para acá, que no lo necesito ahorita, ya utilicé. Y vamos a dibujar encima el movimiento del vector. Entonces, estuvo acá, ¿en dónde? En el sur, porque este es el punto de inicio, ¿cierto? Aquí inició. ¿Y se fue hacia dónde? Hacia el este. Entonces, miren, hizo esta rotación. ¿Cuánto giró? 60 grados. ¿Qué tan largo es este vector? 20 unidades. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya tenemos entonces prácticamente la primera escritura. ¿Cierto? Tenemos norte, 30 grados este. Ya tenemos nuestra figura aquí, el dibujo del vector, cómo queda. Acá tenemos sur, 60 grados este. Miren que empezó en el sur, por eso hacemos la línea punteada que es clave, para indicar de que el vector algún momento estuvo ahí posicionado como punto de inicio y empezó a girar en este caso, hacia el este. Y tenemos que graficar pues prácticamente con la ayuda del transportador ese ángulo. Listo, espero que tengamos claro hasta aquí cómo se grafica teniendo en cuenta estas referencias, ¿no? Vamos a mirar la segunda forma. Bien, miremos a ver entonces la segunda forma, ¿no? Entonces vamos a colocarle por acá, a ver, ubiquémonos por acá como vemos nuestra hoja de trabajo. Y aquí, coloquemos aquí. Esperen, ¿qué pasó? Ya. Segunda forma o segundo método de poder escribir una dirección. Bueno, en esta segunda forma vamos a tener un cambio en la escritura, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, entonces, primer ejemplo. Vamos a mantener esas 20 unidades, entonces 20 unidades, coma. Ahora vamos a escribir lo siguiente, miren. Al norte, ay, pero me faltó aquí el ángulo primero. Vamos a decirle 30 grados, tenemos que indicarle todavía el ángulo, 30 grados al norte y coloquémosle del oeste. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí hay un juego de palabras muy interesante. Me está indicando que va al norte, ojo, al norte es como el punto final a donde va a terminar el vector y va a partir de dónde? Del oeste. Entonces, estas dos palabras que están al final, esta que dice del oeste, este viene siendo ahora el punto de partida o el punto de inicio, ¿vale? O sea, en el oeste va a arrancar en este caso este vector. ¿Y hacia dónde se dirige? La misma palabra lo está diciendo, al norte. Entonces, esto es el punto final, ¿vale? Entonces, tengamos muy presente,
que dice al norte del oeste, las dos últimas palabras me está indicando, esta palabrita sobre todo del, me indica que viene del oeste, o sea, ahí arrancó el vector y se fue al norte. Entonces, como arrancó del oeste, voy a trazar aquí en el oeste, vamos a colocarle de aquí una línea punteada, indicar la sombra de que alguna vez estuvo ese vector ahí, ¿vale? En el oeste, o sea, en el lado izquierdo. Vamos a tomar nuestro transportador, ¿vale? Vamos a rotarlo y lo vamos a colocar nuevamente aquí en la lineecita del origen, ¿vale? Ahí. Y vamos a sacar nuevamente una flecha para indicar la posición del vector, ¿no? Entonces miren, estuvo aquí en el oeste y se fue hacia el norte. ¿Cuánto? 30 grados, o sea que hasta aquí. Perfecto. Miren cómo quedó ese vector. Listo, vamos a quitar nuestro transportador. Vámonos por ahí a un lado. Y vamos a nuevamente a dibujar la referencia. Entonces estuvo en el oeste, del oeste y se fue al norte. ¿Cuánto giró? 30 grados. Entonces aquí vamos a colocarle los 30 grados. ¿Y cuánto tiene de magnitud este vector? Tiene 20 unidades. Entonces hay que colocárselas ahí donde está. ¿Listo? Bien, vamos a otro ejercicio, otro ejemplo. Segundo ejemplo. Vamos a mantener otra vez, digamos que son 20 unidades, coma, y vamos a hacer de referencia que se fue ahora, vamos a colocarle un ángulo de 60 grados, pero que se vaya al sur, ¿vale? Del este. Miren entonces qué tenemos nuevamente. ¿Dónde partió el vector? En el este estuvo. Y se fue al sur como punto final. Entonces nuevamente vamos a trazar una línea punteada indicando de que estuvo en donde, en el este. Ahí. Porque dice que va del este. Vamos a coger el transportador nuevamente. Vamos a rotarlo. Ahí. Vamos a colocar aquí de referencia este punto. Y vamos a sacar, una flechita para indicar el vector, ¿cierto? Entonces una flechita, acá está. Entonces tengo que el vector arrancó en donde, en el este, y giró 60 grados hacia el sur, porque ahí es donde terminó, dice al sur. Entonces dejemos nuestro vector ahí en esta posición. Miren cómo está. Perfecto. Vamos a quitar nuestro transportador, vamos a ponerlo por acá abajo y vamos nuevamente acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que estuvo en el este, miren donde aquí, porque tenemos aquí el punto central, pues ahí es el este, del este y se fue al sur. ¿Cuánto giró? 60 grados. ¿Y cuánto mide de largo este vector? 20 unidades. ¿Listo? Bien, entonces retomemos. Las dos palabras que tenemos que dice al norte y del este son referencia para poder nosotros ubicarnos en el espacio y poder de esa manera dibujar correctamente el vector. Las dos últimas palabras, sobre todo haciendo hincapié en la palabra del, nos indica que desde ahí fue el punto de inicio del vector, ¿vale? Del oeste, en el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo dice del este. Entonces, como sugerencia, vamos a trazar una línea punteada para indicar de que ahí estuvo el vector alguna vez, ¿vale? Que empezó del este o en este otro ejemplo del oeste. Y giró en dirección hacia donde nos está indicando la palabra al. En el primer ejemplo, al norte y en el segundo ejemplo, al sur. Entonces, tengamos muy presente esta escritura. Y tenemos una tercera forma, una última forma de escribir, ¿vale? Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces tenemos una tercera forma de escribir una dirección de un vector.
ejemplo. Entonces, primer ejemplo. Vamos a mantener estas 20 unidades, lo que estábamos trabajando anteriormente, entonces 20 unidades, pero ahora voy a decirle lo siguiente. 30 grados al noreste. Miren, la palabra ahora está contraída, está comprimida. Noreste. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tomar como referencia esta primera palabra, nor, o sea, ¿estuvo en dónde? En el norte. Entonces, este va a ser el inicio. ¿Y se dirige hacia dónde? Hacia el este, y este viene siendo el punto final. ¿Vale? O sea que ahí terminó el vector. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Nuevamente, vamos a colocar aquí al lado nuestro transportador y vamos a trazar una línea vertical, en este caso para indicar el norte. ¿Listo? Entonces aquí una línea vertical punteada hasta aquí. Voy a coger el transportador, vamos a darle la vuelta, vamos a girarlo. Hasta ahí y vamos a trazar el ángulo. ¿Listo? Vamos a sacar una forma, en este caso la flecha, y miren, pues otra vez, el vector empezó ¿en dónde? En el norte, dice, noreste, y se giró hacia el lado derecho. ¿Cuánto? 30 grados. Entonces llegó hasta ahí, hasta esa posición. Vamos a quitar nuestro transportador y vamos a escribir aquí lo que teníamos. Entonces estuvo en el norte y giró hacia el este, porque me está indicando la palabra noreste. ¿Cuánto giró? 30 grados. Entonces vamos a colocarlo aquí. 30 grados y el vector tiene una magnitud de 20 unidades. Miren de genial. ¿Vale? Entonces, tener muy presente la escritura y de esta manera pues nos va a favorecer a nosotros muchísimo el poder desarrollar los ejercicios, sobre todo cuando el problema plantea un cambio de dirección de un objeto, de un carro, de una persona, de algo que se esté moviendo teniendo en cuenta las direcciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Un segundo ejemplo. Entonces, las mismas 20 unidades. Uy, esa U está fea. ¿Vale? A ver dónde es que están. Se me perdió. Acá estás. ¿Listo? Entonces serían 20 unidades, coma. Vamos a colocar otra dirección. Vamos a indicarle que sean 40 grados. ¿Hacia dónde? Al suroeste. Suroeste. Miren. Nuevamente, ¿qué tenemos de referencia? Que arrancó el vector ¿en dónde? En el sur. Y se fue hacia el oeste. Entonces, clave esta parte. Entonces, nuevamente, vamos a trazar una línea vertical. En este caso está hacia abajo porque me está indicando de que estuvo alguna vez en el sur. Y de ahí se fue hacia el oeste. Entonces, vamos a darle la vuelta a mi transportador. Ahí, porque recuerden que esta es la línea base, esa línea punteada. Vamos a ubicarlo ahí, mi transportador. Y me está indicando de que giró hacia el oeste, o sea, hacia el lado izquierdo. ¿Cuánto giró? 40 grados. Entonces vamos a sacar la flecha nuevamente del vector. Entonces miren, estuvo apuntando hacia abajo, hacia el sur, y se fue hacia el oeste. ¿Cuánto? 40 grados. Entonces aquí tenemos los 40 grados. Listo. Vamos a quitar el transportador de aquí y vamos a terminar de colocar los valores. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar aquí. Entonces estuvo en donde? En el sur, miren. Y giró hacia dónde? Hacia el oeste. ¿Cuánto giró? 40 grados. ¿Cuánto mide de largo este vector? ¿Qué magnitud tiene? 20 unidades. Entonces se las vamos a colocar aquí al lado.
Miren, entonces, de esta manera hemos repasado las 3 formas de cómo se puede escribir una dirección. Vamos a ponerla aquí porque este documento, recuerden que va a quedar abajo en la descripción del video, ¿vale? Entonces lo pueden descargar para poder ustedes también tenerlo en sus equipos como material de consulta. Entonces tenemos una primera forma, una segunda forma también de escribir el vector y una tercera forma también de poder escribir el vector. Entonces tener presente esta parte nos va a favorecer muchísimo nosotros al momento de construir los diagramas vectoriales que nos piden para los ejercicios. Entonces, chicos, espero que lo repasen, lo revisen. Cualquier cosa, sugerencias abajo en los comentarios, estaré muy pendiente para poderle dar respuesta a cada una de sus inquietudes, a sus preguntas que tengan, ¿vale? Les recuerdo, por favor, que se suscriban al canal para poder seguir trabajando y construyendo más material de este que nos va a permitir a nosotros tener esas herramientas que nos permitan reforzar en casa todo lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo en clase. Entonces, nos vemos.